Ya. Hoy día nos quedan dos cosas por ver. Las asíntotas, que las vamos a definir ahora, y el concepto de continuidad, y con eso ya cerraríamos los temas para el solemne 2. ¿Sí? Entonces primero vamos a ver qué es una asíntota. ¿Sí? Expliquémoslo primero, después lo vamos a definir. Una asíntota es una recta. ¿Sí? Una recta que puede ser horizontal, o sea, podría ser así. Podría ser vertical, o sea, podría ser así. O también podría ser oblicua, o sea, con una cierta inclinación. ¿Ya? Esas son las tres posibilidades de recta que conocemos. ¿Ya? ¿Y en qué consiste? ¿Qué es una asíntota? Como les decía, es una recta, por ejemplo esa, en donde si nosotros tenemos una función cualquiera, ¿sí?, puede hacer lo que sea, pero desde cierto punto en adelante se pega la asíntota. ¿Sí? Se pega más allá, más allá. Entonces eso, si esta fuera, si esta fuera una asíntota, significa que hay una función que da muchas vueltas, pero desde cierto punto se empiezan a juntar. ¿Ya? Esa es la definición. Entonces, ¿cómo sería una definición utilizando el concepto de límite, que es lo que estamos utilizando? Ya, si nosotros tenemos la función, ahora la voy a dibujar más bonita. Tenemos eso, por ejemplo. Que se empiece a pegar desde cierto punto significa que si hago tender el x al infinito, la función tiende a un número que es fijo. ¿Sí? Entonces, eso es una asíntota horizontal. Diremos que la recta y igual a L es asíntota horizontal del gráfico de una función si pasa eso. ¿Sí? Hola. El QR no les va a tomar porque estamos en la sala que no es del clase. Después se los coloco en la tele. ¿No hay QR entonces? O sea, así como no hay, sí hay, pero ahí está. No, tranquilo. ¿Mm? No, gracias. ¿Ya? Ya, chiquillos, silencio. Entonces, una asíntota horizontal es eso. Si hacemos que el x se haga muy grande, la función se acerca a algo fijo. ¿Sí? Por ejemplo. Ya, esa función. ¿Sabemos cómo calcular el límite cuando x tiende a infinito? Lo vimos hace 2 clases, ¿sí o no? Ya, ¿cuánto vale o cómo se calcula este límite? ¿Qué había que hacer? Hay que factorizar, ¿cierto? En este caso ambos tienen el mismo grado, tanto el numerador como el denominador. ¿Por cuánto factorizábamos? ¿Cierto? X cuadrado arriba y x cuadrado abajo. ¿Qué nos queda como factor? 7 más 5 partido en x menos 2 partido x cuadrado. ¿Y el otro? Menos 2 más 1 dividido x cuadrado, ¿cierto? Ya, ¿y qué pasa en este límite? De partida podemos simplificar las x cuadrado, ¿cierto? ¿Y qué pasa con el resto? Si el x tiende a infinito, ¿esto a dónde tiende? 0. ¿Y el otro? 0. ¿Y el de abajo? 0. Conclusión, ¿cuál es el valor del límite? ¿Cuánto?
menos 7 medios, ¿cierto? Ya, entonces, ese límite sabemos calcularlo, pero ¿cómo se interpreta? Porque ahora estamos viendo el concepto de asíntota. Significa que esta función, cuando el x se hace muy grande, se parece a la recta menos 7 medios. ¿Sí? Veámoslo. En el GeoGebra. ¿Cuál era la función? 7x cuadrado más 5x menos 2. 7x cuadrado más 5x menos 2 dividido menos 2x cuadrado más 1. ¿Era esa, cierto? Con menos, sí. Ya, ahí está. Miren, esa es la gráfica de la función. ¿Qué pasa cuando el x se va a infinito? Grafiquemos la recta. Era y igual a menos 7 medios. Ahí lo observan, ¿o no? ¿Qué ocurre con la función conforme el x crece? Se acerca, ¿sí? Entonces, eso es una asíntota. El límite ya sabíamos calcularlo, pero ahora le estamos dando una interpretación. ¿Ya? Claro, cuando el x se hace grande, cuando el x comienza a crecer, o como lo quieras ver, cuando el x tiende a infinito, la función se acerca a la recta menos 7 medios. ¿Sí? Y eso se resume concluyendo lo siguiente. De lo anterior, la recta y igual menos 7 medios es asíntota horizontal del gráfico de f, de la función, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que estamos haciendo nuevo? En realidad nada, porque lo que hay que hacer es calcular un límite y ver si da un número o no, ¿sí? Si da un número, y igual a ese número es asíntota horizontal. Si este límite, no existiera o fuera infinito, ahí no tiene asíntotas horizontales. ¿Ya? Voy a escribirlo como observación. Si el límite, dígame, porque ese fue el resultado del límite. ¿Sí? O sea, nosotros calculamos este límite y si ese límite da un número, eso tiene que ser una asíntota horizontal. ¿Sí? Porque al final lo que estás diciendo es que esto se parece a eso conforme el x crece. Ese es el significado. Y eso es justamente la definición de asíntota. ¿Sí? A medida que el x crece, esto se empieza a ajustar a esto de acá. ¿Sí? Ahí no existe. Ahí no existe porque ahí significa que la función se va al infinito. ¿Sí? Entonces eso, si el límite es más o menos infinito o no existe, en realidad no tiene asíntotas horizontales. ¿Ya? La función f no posee asíntotas horizontales. ¿Ya? Entonces, asíntota horizontal no es nada más que calcularle, haciendo el resumen, calcularle el límite de la función cuando el x tiende a infinito. Si da un número, estamos listos. Hay una asíntota horizontal. ¿Ya? Y si no, no. ¿Queda claro o no? ¿Alguna pregunta con eso? ¿Se entiende? Ya, segunda definición. Silencio, chiquillos. Asíntota vertical. ¿Qué creen ustedes que es?
Horizontal es así. Vertical, así, ¿cierto? Ya, y miren, vamos a hacer un dibujo y después vamos a hacer la definición. Cállate. Ya, si eso que marqué en morado fuera asíntota vertical, ¿qué tendría que hacer la gráfica de la función para empezar a pegarse a ella? Irse para arriba o irse para abajo, ¿cierto? Ya, ¿y qué significa que se vaya para arriba? Que tiende a más infinito. ¿Y qué significa que se vaya hacia abajo? Que tiende a menos infinito. Entonces, para que exista asíntota horizontal, nosotros tenemos que acercarnos a un número fijo y el límite tiene que ser más o menos infinito. ¿Sí? Claro. Si el resultado da más o menos infinito, pero el x tendiendo a un número. ¿Sí? Por ejemplo, si este fuera 1. ¿Sí? Ahí tú haces que el x tienda a 1 y tiene que irse a más o menos infinito. Diremos que la recta x igual a es asíntota vertical del gráfico de una función si pasa alguno de los siguientes casos. Ya, ahí puse 4 casos. ¿Cuáles serían estos? ¿Qué significaba eso? Nos acercamos a uno por la derecha. Bueno, uno le puse porque ese era el ejemplo, en realidad es A. Ahí sí. Ya, si me acerco por derecha, da más o menos infinito, o bien si me acerco por izquierda, da más o menos infinito. Si pasa alguno de esos 4 casos, esta recta es asíntota vertical. ¿Ya? Entonces, trabajemos con la misma función que puse de ejemplo. Esta. Les pregunto, ¿cómo nosotros tendríamos que buscar asíntotas verticales? ¿Tiende a cuánto? Ya, aquí es donde hay que usar una estrategia, porque nosotros queremos que la función se vaya a más infinito o se vaya a menos infinito, ¿cierto? Y para que eso pase, tenemos que buscar los valores que hacen cero el denominador. Porque si el denominador no es 0, el límite va a ser un número. ¿Sí? Entonces los candidatos a asíntota vertical son los ceros del denominador. Tiene que ser así. Pongámoslo como observación. Los candidatos a ser asíntota vertical son los ceros del denominador. ¿Ya? ¿Por qué? Porque cuando el denominador se empieza a hacer 0 es cuando la función se va a más o menos infinito. ¿Sí? No hay otra opción. Ya, para que sea este más fácil, saquémosle el 2. Ahí. Ya, para esa función. Primero, ¿tiene asíntotas horizontales? La modifiqué, no es la misma anterior. ¿Tiene o no tiene? ¿Vale 7? Casi.
Acuérdense que cuando tomaba el límite de polinomios que se estaban dividiendo y tenían el mismo grado, ¿cuánto valía el límite? Se lo dije el otro día. División de los coeficientes. En este caso sería menos 7. ¿Tiene asíntota horizontal? Sí. ¿Y la asíntota o las asíntotas verticales, cómo las encontramos? Como les decía, las asíntotas verticales, los candidatos tienen que ser los valores que hacen 0 al denominador. Porque en otro caso, al dividir estas dos cosas les va a dar un número. Nunca les va a dar más o menos infinito. ¿Sí? Entonces, esa es la pregunta. ¿Cuándo el denominador se hace 0? ¿1? Por ahí va. Hay dos soluciones, ¿cierto? ¿Cuáles son? ¿1 o menos 1? ¿Sí? Entonces, en este problema, en realidad tenemos dos candidatos a ser asíntota vertical. ¿Sí? Ya, veamos. ¿Cuánto vale? Tomemos ese. 1 por izquierda. ¿Cómo se factoriza el denominador a todo esto? Así, es una suma por diferencia. ¿Sí? Ya, ¿y qué pasa si ustedes evalúan este límite? ¿Cuánto les da? ¿Cuánto les da? Si evalúan arriba, por ejemplo, primero. 7 más 5 menos 2, eso es 10. ¿Y cuánto da el denominador? 0, ¿cierto? Ya, de partida no es un límite de la forma 0 sobre 0. Así que esto va a ser o más infinito o menos infinito. ¿Cuál es? ¿Más o menos infinito? Porque al reemplazar te queda 1 menos 1. Pero es que está multiplicando. 0 por cualquier cosa es 0. O si no lo quieres ver ahí, velo acá. En eso, ¿sí? Ya, entonces la pregunta sería, ¿esto tiende a más o a menos infinito? ¿Cómo lo podríamos saber? Por el signo, ¿cierto? Solo por el signo. Miren, esto, ¿qué signo tiene el 1 más x? Positivo, porque el x está cerca de 1, ¿cierto? Ya, ¿y esto? ¿Positivo o negativo? ¿Por qué? ¿Qué significaba que x tendiera a 1 por izquierda? Significaba que eran números que eran menores que 1. Entonces el 1 menos x es positivo. ¿Sí o no? Ya, este es un 0, pero un 0 que es positivo. ¿Sí? O tiende a 0 por la derecha. Por un positivo sigue siendo positivo. ¿Y 10 dividido en positivo? Positivo, así que esto va a ser más infinito. Listo. ¿Sería asíntota vertical? Sí. Entonces, por lo tanto, x igual a 1 es una asíntota vertical del gráfico de f. ¿Sí? ¿Y cuál otra sería asíntota vertical? ¿Cuál otra opción tenemos? Menos 1, ¿cierto? Ya, veámoslo por izquierda o derecha. Da lo mismo. Ya, veámoslo por izquierda. Porque acuérdense que alguno de esos 4 límites tiene que ser más o menos infinito. ¿Sí?
Ya. ¿Cuánto vale ese límite? ¿Qué pasa si ustedes reemplazan en el numerador? ¿7 menos 5 menos 2 dividido en 0? ¿Qué forma tiene 7 menos 5 menos 2? 0 sobre 0. Entonces, ¿es asíntota vertical? Por ahora no, porque es un límite de la forma 0 sobre 0. ¿Cómo lo resolvemos? Al ser 0 sobre 0. Factorizando, ¿cierto? ¿Y cómo factorizaríamos arriba? Ya, tiene que ser x más 1, ¿cierto? Tiene que ser así, ese factor. ¿Multiplica cuánto? 7x menos 2, ¿o no? Sí, 7x menos 2. Ya, acá se simplifican estos dos, ¿y qué pasó? ¿Cuál sería el valor del límite al simplificar? ¿Sí? Menos 1. Menos 7 menos 2. Menos 9. Y abajo, 1 menos 1, eso es 2. Entonces, ¿puede ser asíntota vertical? No, tiene que dar más o menos infinito. Si la vertical. ¿Ya? Entonces, fíjense, encontramos una función que tiene asíntota horizontal. Sí, menos 7. O sea, cuando el x crece, la función se acerca al menos 7. ¿Tiene asíntotas verticales? ¿Cuántas? Una sola, que sería x igual a 1. Grafiquémosla, a ver qué pasa. Era la misma, pero en vez de 2, era un 1. La misma anterior. Ya, ahí está. Miren. ¿Cuál fue la que nos salió como asíntota horizontal? Era igual a menos 7. ¿Se observa o no que es asíntota horizontal? La función efectivamente se pega a ella, ¿cierto? A medida que el x crece. Ahí miren, de ahí para allá se pega a la y igual a menos 7. ¿Sí? ¿Y cuál fue la que encontramos como asíntota vertical? 1. Hagamos eso. X igual a 1. Ahí está. La función se pega a la recta. Sí, para allá. ¿Sí? Cuando calculamos el límite, ¿cuál fue el que calculamos? Calculamos el límite por izquierda. ¿Y a dónde tendía? Más infinito. Por izquierda, ¿a dónde tiende la función? A más infinito. ¿Qué hubiese pasado si lo hubiésemos calculado por derecha? Hubiese sido menos infinito. ¿Sí? Ya, entonces, en resumen, ¿qué cosas hay que saber para hacer las cuentas? Horizontal. Tiene que pasar eso, ¿cierto? Va. Hoy me están quedando feos los monos. Ya. Horizontal es eso, ¿sí? El x lo hace entender a infinito y ven si da un número. Si da un número, esa es asíntota horizontal. Vertical. ¿Cómo buscamos asíntotas verticales? O sea, de partida, algún límite lateral tiene que ser
más o menos infinito. ¿Y cómo buscamos estos valores? ¿De dónde salen? De los ceros del denominador. Si esos son los candidatos. ¿Todos los ceros del denominador dan asíntotas o no? ¿Qué pasó acá? ¿Cuántos valores hacían cero el denominador? 2. Pero de esos 2, ¿cuáles sí eran asíntotas? Solo uno. ¿Sí? Entonces, con esto, chiquillos, ustedes buscan, como les digo, todas las posibilidades. Pero ahí tienen que analizar cada una por separado. ¿Sí? Ya, hagan alguno ustedes. Les voy a poner alguno en pantalla. En guía de estudio. Oh, esta guía no se la he subido, pero hoy día lo hago. Ya, miren, ahí hay varios. Hagan el F, hagan el F. Buscar ambas, asíntotas horizontales y asíntotas verticales. Sí, ¿cierto? Ahí está. Ya. Las asíntotas horizontales. ¿Qué eran? ¿Alguien me lo puede explicar? Lo explicamos en palabras hace poco. Era una recta horizontal, ¿cierto? ¿Qué es lo que cumplía? La función desde cierto punto en adelante se pegaba a esa recta, ¿sí? Entonces, para que eso pasara, ¿qué tenía que pasar con esta función? Si hacemos que el x se vaya a más infinito, ¿qué tenía que pasar? La función tenía que irse a un número, ¿sí? O tender a un número. Entonces, ¿cómo se buscaban asíntotas horizontales? Había que hacer un límite solamente. Límite de x tiende a más infinito. Ya, ¿cómo se resolvía ese límite? Ya sabemos que es 3 séptimos. ¿Por qué? Porque los grados son iguales, ¿cierto? Pero ¿cómo se resolvía? Factorizando por... Así queda el numerador, ¿cierto? ¿Y cómo queda el denominador? X cuadrado factor de... Dígame. Dividido. ¿Sí? Para que no me quede tan largo hacia abajo. 7 menos 3 partido en x menos 4 partido en x cuadrado. ¿Cuánto vale ese límite? Los x cuadrados los simplificamos. ¿Este a dónde tiende? A 0. Y ese 0, 0, 0. ¿Cuál es el resultado? 3 séptimos. ¿Ya? En otras palabras, la función, cuando el x empieza a hacerse muy grande, ¿se parece a qué cosa? A la recta 3 séptimos. ¿Sí? Veámoslo gráficamente. ¿Cuál era la función? Se me olvidó. 3x cuadrado menos 5x más 2. 3x cuadrado menos 5x más 2 dividido 7x cuadrado menos 3x menos 4.
7x cuadrado, ¿cuánto dije? Menos 3x menos 4. Ya, miren, ahí está nuestra función. ¿Y cuál fue la asíntota que acabamos de encontrar? Y igual a 3 séptimos. ¿Se dan cuenta? La función, ¿qué es lo que ocurre con ella? Conforme el x va creciendo, ¿qué le pasa a la función? Se acerca a esa recta que acabamos de encontrar, ¿sí? Esa es la definición de asíntota. ¿Ya? Entonces, paso 1, listo. Asíntotas horizontales. ¿Cómo buscábamos asíntotas verticales? Buscamos asíntotas verticales. La asíntota vertical, la idea era exactamente lo mismo, ¿sí? Pero ahora la recta, en vez de ser horizontal, es vertical. ¿Qué tenía que pasar? La función tenía que irse a más infinito o irse al menos infinito. Cualquiera de las dos sirve, ¿sí? ¿Y cuándo? Cuando el x se acerca a un valor fijo. ¿Sí? Por ejemplo, en este caso tendríamos que hacer que el x tienda a 1. Y si la función se va a más o a menos infinito, listo. Ahí está la asíntota vertical. Ya. ¿Y cuáles eran los candidatos a la asíntota vertical? Porque no hay que ponerse a buscar sobre todos los reales, ¿sí? Los candidatos eran los ceros del denominador, ¿sí? Porque esa es la única forma en que la función se vaya más o menos infinito, ¿sí? Ya, entonces, en este, ¿cuáles serían candidatos a asíntota vertical? Las posibles asíntotas verticales son solución de ¿quién? Del denominador igualado a 0. ¿Cómo resolvemos esa ecuación? Podemos factorizar o podemos utilizar la fórmula de la cuadrática. ¿Saben cómo se llama? La fórmula de la cuadrática. Tiene un nombre. Fórmula de Bhaskara. Así se llama, ya, pero un nombre nomás. Ya, ¿cómo resolvemos esa ecuación? Alguien me puede decir, factoricémosla. Ya, la factorización no es difícil. ¿Cuál es la factorización? Es x menos 1 por 7x más 4. Esa es la factorización. Ahora, si alguien no la encuentra, como les digo, puede utilizar la fórmula. Si en realidad lo único que nos interesa es saber cuáles son los valores que hacen 0. ¿Ya? ¿Cuándo eso es 0? Cuando el x vale 1 o cuando el x vale menos 4 séptimos. ¿Sí? Entonces, tenemos dos posibles asíntotas verticales. Veamos cuál sí es y cuál no es. O podrían las dos ser, o podrían las dos no ser. ¿Sí? Ya, por ejemplo, ¿qué pasa si es que el x tiende a 1 por derecha? Tomémoslo por derecha. Pero puede ser por izquierda. Acuérdense que cualquiera de los dos lados sirve. ¿Cuál era la función? Ahí está. 3x cuadrado menos 5x más 2 dividido en 7x cuadrado menos 3x menos 4. ¿Cuánto vale ese límite? El paso 1 siempre es reemplazar, ¿cierto? ¿Qué pasa si reemplazan el 1? Abajo queda 0 y arriba queda 3 menos 5 más 2, ¿cuánto es? 0. Es 0 sobre 0. ¿Cómo se resuelve ese límite? Hay que factorizar. ¿Cuál es la factorización? Arriba, ¿cuál es la factorización?
3x más 2. Así, ¿cierto? Y abajo, ¿cuál era la factorización? X menos 1 por 7x más 4. Esos dos se simplifican. Listo. ¿Y cuánto vale ese límite? 3 por 1, 3 más 2, 5. ¿Y el de abajo? Ahí está. Conclusión. X igual a 1. ¿Puede ser asíntota vertical? No, ¿por qué no? Porque tiene que dar más o menos infinito. ¿Sí? Así, x igual a 1 no es asíntota vertical. ¿Y cuál es el otro valor que nos queda de posibilidad? X tiende a... el otro valor que hace 0 el denominador, menos 4 séptimos. Fíjense, observación. Esta función es equivalente a ¿cuál? A esa de ahí, ¿cierto? Porque los x menos 1 se pueden simplificar. ¿Sí o no? Ya lo hicimos en el anterior. Entonces, en vez de escribir todo, voy a escribir solamente eso. El numerador, ¿cuánto vale cuando reemplazan? 3 por menos 4 séptimos. Eso es menos 12 séptimos. Más 2. ¿Cuánto es menos 12 séptimos más 2? 2 son 14 séptimos. ¿Serían? 2 séptimos, ¿cierto? ¿Y el de abajo a cuánto tiende? Miren, los cabros chicos andan mirando. A 0, pero ¿por izquierda o por derecha? Ya, si vale menos 4 séptimos da 0 exacto, ¿cierto? Pero ¿qué pasa si es que lo tomamos por izquierda? ¿Cuánto vale? ¿Conocen la gráfica de esta función? ¿Cómo es? ¿La gráfica de eso? Es una recta, ¿cierto? Que corta el eje X, o sea, el eje Y en... ¿dónde? 4, tiene pendiente positiva, o sea, es algo así. ¿Verdad? ¿Qué valor debería ser ese? El de ahí. Menos 4 séptimos, porque es el que la hace 0, ¿cierto? Ya, y miren, si nos acercamos a menos 4 séptimos por izquierda, la función es negativa, ¿cierto? O sea, antes del menos 4 séptimos la función es negativa. Entonces esto tiende a 0, pero un 0 que es por izquierda, ¿cierto? Tiende a 0 por la parte negativa. Entonces, un positivo dividido un 0 negativo, ¿cuánto va a dar? Infinito negativo. Y ahí sí, con eso nosotros decimos que la recta es asíntota vertical. ¿Ya? Y de hecho, lo dijimos. A ver, ¿dónde está la gráfica? La hicimos. Miren, grafiquemos la recta menos 4 séptimos. X igual menos 4 séptimos. Ahí está. Si la miran,
Esa es la recta menos 4 séptimos. ¿Qué pasó con la función? Si nos acercamos por izquierda, ¿para dónde se va? Se va más infinito, que es lo que acabamos de ver. ¿Sí? ¿Y tiene más asíntotas esta gráfica? No, no tiene más. Son las dos que encontramos. ¿Sí?